Iniciamos nuestro tiempo de estudio a través de las parábolas en Mateo 13 y de esta manera estaremos centrando en el punto final de las 4 parábolas que nos restan y así concluir en el capítulo 13 la unidad que revela el total de la enseñanza acerca de las parábolas de Jesús. Bienvenidos a todos ustedes que aún la lluvia, gracias a Dios, no nos detuvo y tenemos la oportunidad de estar presentes, y quienes a través de las redes sociales les enviamos un caluroso saludo. Que Dios les ayude al igual que a nosotros y nos dé sabiduría para seguir adelante. Bien, estamos en el punto donde Jesús ahora tiene un paréntesis para dedicar de una manera exclusiva, íntima, a sus discípulos la parábola o las 2 parábolas que tenemos por enfrente. Vamos a pedir dirección divina, una oración que nos ayude a continuar en nuestro estudio y nos dé la sabiduría, la fuerza y también la oportunidad de escuchar con más detenimiento esa palabra. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración de inicio. Padre bueno, lleno de misericordia, Señor, estamos en esta noche, Señor, clamando por tu sabiduría, Señor, por tu enseñanza, Padre Celestial, a través del pastor, mi Dios. Te rogamos, Padre bendito, tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, entender el hecho de que estas parábolas tienen un sentido real para nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, para poder por obra, Señor, todo lo que aquí aprendamos, mi Dios. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos ahí, pero también de los que están a través de las redes, Señor. Bendíceles y guárdales en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, amén. Siempre recordemos, no es esta palabra nuestra habilidad de interpretación personal o nuestro talento para identificar algo, es Dios quien a través de su Espíritu Santo propicia esa claridad de entendimiento y alinearnos con su voluntad. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el propósito de la iglesia, preservar la verdad sin contaminación, predicar el mensaje como Jesús mismo lo hizo. Esa es nuestra responsabilidad, porque lo único que Dios respalda es su palabra. Y no es nuestra palabra, es su palabra, y por lo tanto el Señor nos encuentre siendo fieles a la verdad que hemos conocido y la que necesitamos continuar practicando, preservando y predicando. Así que, bienvenidos. Vamos a leer entonces capítulo 13 de Mateo, versos 44 al 46, y vamos a tener 2 parábolas que tienen mucho en común. Recordemos que hemos venido hablando que todas las parábolas de este capítulo 13 tienen una unidad de contenido, tienen un tema, un mensaje, el cual Jesús mismo inició. Permíteme entonces dar lectura al verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Recordemos, Jesús está haciendo una comparativa entre una condición física o un elemento físico muy conocido hacia concluir con una verdad espiritual que tiene una relación muy profunda y que necesitamos entonces descubrir qué es lo que Él está diciendo, cuál es el mensaje que está haciendo.
Bien, de esta manera, el reino de los cielos, Jesús está mencionando que al ser una comparativa no es lo que esa figura representa, sino el contenido, la esencia y la naturaleza que pueden emanar para aclarar un hecho espiritual que de otra manera los discípulos no comprenderían. Está tomando figuras de la vida cotidiana del pueblo judío para entonces propiciar que la verdad espiritual que él quiere compartir sea muy clara a través de los objetos físicos que tiene a su mano, y así entonces sus discípulos puedan entender, comprender lo que él está hablando al respecto. Bien, estas dos parábolas está hablando de dos cosas, aunque en aparente distintas, pero tienen un mensaje muy, muy similar. El tesoro está hablando de una composición de varios elementos, pero que en sí mismos son lo más valioso que se puede encontrar. Y la perla está hablando de una unidad que es indivisible, que no es susceptible de ser retirada, limitada, o como cualquier otra piedra preciosa, como una gema o como un diamante, que puede ser recortada y en partes venderse. Está hablando de una unidad que tiene un significado para nosotros. El Antiguo Testamento no habla de la iglesia. Jesús no está hablando acerca de quienes vienen detrás de él. Jesús les está hablando a sus discípulos de aspectos que tienen que ver con su inicio, como el sembrador que es él, y la trascendencia que vendrá como resultado de que estos hombres serían los depositarios de la verdad para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, Jesús, al estar haciendo esta comparativa de lo natural con lo espiritual, va a iniciar 4 parábolas que tenemos en este capítulo 13. Estas dos, que son un conjunto, nos van a dar una perspectiva de lo que Jesús estaba hablando acerca de su reino en su ausencia. Es decir, Jesús no estaría con ellos y todas estas condiciones estarían cumpliéndose, como lo vimos ya con el sembrador, los resultados con la condición de la semilla de mostaza, con un crecimiento anormal, con la cizaña, que era una mezcla de lo bueno con lo malo. Y de esta manera ahora Jesús inicia más allá, llevando a los discípulos a otra esfera de más intensidad y revelación. Bien, ¿cómo iniciamos? Jesús ha despedido a la multitud. En el verso 36, Jesús despide a la multitud que estaba con él. Y ahora, al entrar en casa, empieza su labor fundamental. ¿A quiénes? No a los que lo seguían por las señales que hacía, no a aquellos que solo estaban por ver lo que pretendían creer de Jesús. Jesús se introduce con los suyos porque estos serían los que a través de la fe enfrentarían adversidades, se mantendrían firmes a pesar de cualquier condición, porque sería su vida de fe la que les llevaría a lo largo de sus días para seguir predicando el mensaje glorioso del Evangelio. De esta manera entramos en los antecedentes, que son estas dos parábolas. ¿Por qué Jesús las coloca? Necesitamos preguntarnos siempre, ¿por qué Jesús hace algo? Él no realiza ninguna acción simplemente porque se presentó. Cuando Jesús toma la iniciativa es porque siempre tiene un propósito muy claro, muy definido. No es algo que lo tome por sorpresa. No coloca una enseñanza simplemente porque se le ocurrió. En este capítulo 13, Él ha venido desarrollando un tema muy especial. Y es justo lo que ahora quiere mostrarles a través de estas dos parábolas, que hay un contenido específico en relación con su tiempo, o es decir, con nuestro tiempo mientras el Señor esté en ausencia. ¿A qué nos referimos con su ausencia? Mientras no venga el rapto, mientras no venga el final de los tiempos.
Esa es su ausencia, es lo que estamos hablando. Por eso es que estas parábolas revelan un propósito específico. Bien, ¿cuál es la interpretación popular o por lo general que hemos venido escuchando o siempre se ha propagado? Esto es algo que necesitamos recordar. La siembra y la predicación del Evangelio es responsabilidad de todo creyente, no necesariamente del liderazgo, de todo creyente. El día que tú y yo nos convertimos, formamos parte de ese gran ejército que hoy el Señor nos llama a ir y a ser discípulos, ir y predicar el Evangelio. Es compartir este mensaje tremendo. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza que tenemos? Te recuerdo, el reino de los cielos es un tesoro escondido en el cual un hombre al encontrarlo vende todo lo que tiene. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién es ese hombre? Tenemos que disipar esa condición. ¿Quién es ese hombre? Y realmente, ¿qué es lo que acontece? El que compra el campo como el que busca o encuentra la perla, está hablando de un personaje similar. Y por lo general, el contexto que siempre se nos ha enseñado es que un pecador, cuando encuentra a Cristo, que para ellos es el tesoro, que para ellos es la perla, está dispuesto a vender, a sacrificar todo lo que tiene por tal de obtener lo más valioso, que es a Cristo mismo, su perdón y salvación. Y por lo general siempre se enseña que el costo del discipulado es renunciar a todo lo que se tiene con tal de obtener o de haber adquirido salvación. Esto nos conduce entonces a colocar que esta acción tiene un alto grado de pagar un precio, es decir, de hacer un sacrificio para obtener un beneficio, que es donde empieza el conflicto. Un sacrificio para obtener un beneficio. De esta manera, estamos entrando entonces en que adquirir salvación tiene un alto costo para comprar la salvación que solo Dios puede dar. Recuerda las palabras, no es nuestra interpretación. Jesús está diciendo comprar. Subráyalo, está hablando de cosas muy claras, muy contundentes. No deja lugar a la especulación, no deja lugar a nuestra forma personal de ver, ni tampoco de asentir, es que yo creo que es esto. No, Jesús no está hablando al respecto de darnos oportunidad de especular. Él establece los parámetros para definir sobre qué aspectos es la manera de interpretar estas parábolas. Y Jesús está enseñando entonces que alguien encuentra un tesoro e incidentalmente al encontrárselo se da cuenta que para poderlo obtener necesita ir, vender todo y de esta manera comprar para adquirir lo más valioso. En otras palabras, lo que se enseña es que para poder tener salvación se necesita sacrificarlo todo, venderlo todo y que la salvación se puede comprar. Wow. Estamos entrando en un terreno peligroso. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos parábolas tienen algo en común, que hay un gozo enorme y ese gozo es el resultado de haberse despojado de su vida, de haber hecho un sacrificio, de haber pagado un alto precio, un alto costo, con tal de tener el perdón, la salvación, la compañía y tener un destino eterno. La pregunta es, esta es sintetizando la enseñanza que se mantiene dentro del contexto en muchos ámbitos de la vida cristiana. Sería crítico estar colocando todas las doctrinas, pero en síntesis general, esta es la enseñanza, que hay una vida de sacrificio para poder obtener un beneficio. La pregunta es,
¿Qué estás pensando? ¿Qué con tu conocimiento bíblico? ¿Es correcto? ¿Qué está sucediendo? ¿Tenemos que pagar? ¿Tenemos que comprar? Entonces, ¿a qué se referirá Jesús realmente? Porque esta postura, lejos de aclarar, nos coloca en otro conflicto. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la perla? ¿Te das cuenta? Estamos entrando en aguas profundas cuando cambiamos el contenido y la estructura para darle una interpretación que nos satisfaga, que nos propicie un pensamiento cómodo y no nos extraiga mayor inversión de meditación, de estudio y de revelación. Si así fuera, los discípulos estuvieran en otro contexto. Pero, ¿cuál es la interpretación que Jesús mismo da en este contexto? Recuerda, Él interpretó las primeras dos parábolas y nos coloca elementos para que hoy los discípulos, al tomar esos elementos, sean quienes interpreten correcta y escrituralmente todas y cada una de las parábolas. Reitero, no es una oportunidad para que nosotros digamos, es que yo creo, es que yo pienso. Jesús coloca todos los parámetros para no ser nosotros quien definamos las cosas. De hecho, la postura que se tiene tradicional en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, algunos colocan ciertos textos para avalar este punto. Vamos a leerlo, 2 de Corintios 4, 17. Pero la pregunta es, ¿cuándo se escribieron estas epístolas? ¿Antes de Jesús o después de Jesús? Posterior. 2 de Corintios 4, 17, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no se está refiriendo exactamente al punto de esta parábola. Pablo está hablando ya dentro de la vida cristiana como quien conoce al Señor y mantiene una vida dedicada a su entrega y servicio. Estas parábolas en la postura tradicional implica que un pecador es quien va y compra, que un pecador es quien paga un precio para adquirir la salvación, para comprar a Cristo, porque para ellos el tesoro es Cristo. Y este es el punto que nosotros necesitamos colocar. Porque si así fuera, entonces tendríamos un problema serio, porque la ley entonces se convertiría en el medio principal para poder lograr ese contenido. Wow. Así que vamos a entrar en qué es lo que escrituralmente necesitamos colocar. Requerimos qué hacer a través de lo que Jesús ha hablado previamente, entonces extraer los elementos donde podemos sustentar la base y de esa manera irnos hacia adelante para mantener correctamente la interpretación que el mismo Señor Jesús declara. Por esto, Jesús utiliza dos figuras hablando del campo y hablando de la perla. ¿Qué es el campo? ¿Recuerdan? Verso 38. Jesús explicó qué representaba el campo. Es el mundo. ¿Podrá el hombre comprar el mundo? ¿Podrá un pecador comprar el mundo? Tenemos que ir disipando condiciones. Pero también tenemos un hombre que compra el campo y un hombre que adquiere una perla. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿El pecador? O podemos decir en el verso 37, ¿quién es?
Exactamente. Entonces empezamos a definir quién es el personaje y cuál es su propósito. No da lugar a la antigua interpretación de que un pecador es capaz de adquirir un tesoro, de comprarlo, porque el reino de los cielos no se compra. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Uno, sí, Grimaldo. Yo creo que se interpreta la Biblia por lo que dice. Y aquí claramente dice compró y compró. Tú me dices que no compró. El hombre. Por eso el hombre compró y compró el hombre. Hablando del pecador. Ahí es donde vamos a aclarar el dos. Sí, pero compró. Así es. Compró la perla y compró el tesoro. Tú me estás diciendo que el tesoro es el reino de Dios y la perla también es el reino de Dios. Y aquí dice que él los compró. Ajá. Y la mera verdad se me hace difícil lo que tú me estás diciendo. Que Vamos adelante para que despejes tu duda, porque ese es el punto. Porque la enseñanza que antes teníamos de comprar sería irrelevante si nosotros predicamos el evangelio diciendo que tú tienes que comprar salvación. ¿Ok? Vamos adelante ahorita, guárdame la pregunta. ¿Qué sucede? Primero, para la postura anterior, el tesoro escondido es Cristo. Para la gran mayoría, el tesoro escondido es Cristo. Pero mi pregunta entonces sería, Cristo es y fue siempre el personaje número uno dentro del contexto de toda la sociedad judía. Nunca estuvo oculto. Él fue públicamente conocido. Tenemos que ir disipando todas esas condiciones. Jesús nunca estuvo oculto. Él siempre se hizo presente públicamente. Por lo tanto, no podemos colocar a Jesús bajo el contexto de que Él era un tesoro escondido. Tenemos que ir llevándonos de esta manera, yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque un pecador no puede encontrar a Cristo. Cristo es quien busca y encuentra al pecador, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque un muerto no puede comprar un terreno, ni un muerto puede encontrar a Cristo porque está espiritualmente muerto. ¿Vamos bien? En el Lucas 19, Cristo está haciendo dos aclaraciones. Es la historia de Zaqueo, la vamos a hacer muy breve. Lucas 19, 1 al 10. Zaqueo está anhelando tener un encuentro con Jesús. Y como era bajito de estatura, no había oportunidad para que pudiera verlos. Entonces tuvo que subirse a un árbol para que cuando Jesús pasara, entonces él lo pudiera ver. Y resulta que, oh, qué tremendo, que lejos de Zaqueo decir algo, Jesús lo vio y le dice: Zaqueo, es necesario que hoy esté en tu casa. En el verso 10, Jesús declara terminalmente cuál es su propósito y misión en la vida. Verso 10, vamos a leerlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. No los perdidos encontramos al Señor. No los perdidos fuimos a comprar a Dios. Jesús está tajantemente estableciendo que la misión fundamental de Jesús es, o hasta el día de hoy, buscar a todo aquel que está perdido y encontrarlo, alcanzarlo. Esa es la razón de la predicación del Evangelio. Como te sucedió a ti, me sucedió a mí. Estábamos perdidos y el Señor nos alcanzó, nos salvó. De esta manera tenemos que ir colocando todos los elementos que nos van a dar la respuesta a la pregunta de Grimaldo. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y el por qué? ¿Qué sucede entonces? Efesios 2:1 tiene, y tiene en Efesios capítulo 2.
La Biblia enseña que todo pecador está espiritualmente muerto. ¿Sí? Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede ir de compras, ni en Amazon, ni en ninguna condición, porque un muerto está literalmente muerto, hablando espiritualmente. Así que si nosotros le conferimos que un pecador tiene la habilidad de comprar, tenemos un problema, porque espiritualmente la Biblia nos dice que está muerto un pecador. Por consiguiente, es incapaz, inactivo de realizar alguna función que le permita vida. ¿Qué sucede entonces? Romanos 3, 10 y 11, el apóstol Pablo dice, aunado al Antiguo Testamento, que un pecador estábamos como ciegos, necios, carentes de entendimiento. Vamos a leer Romanos 3, 10 y 11, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Wow. No hay ni un justo y no hay uno que busque a Dios. Como dice el salmista, el Salmo 14, dijo el necio, no hay Dios. Estamos hablando del contraste de las dos interpretaciones, recuerda. Es muy claro entonces que no habría posibilidades de algún pecador superar las condiciones espirituales de las que se está hablando en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque si así fuera, Jesús no hubiese venido. Si realmente se pudiera comprar el tesoro, se pudo haber hecho sin el Señor Jesús. Ahora, ¿se podrá comprar la salvación? Es la pregunta. ¿Podremos comprar el favor de Dios? ¿Podremos adquirir vida eterna por un precio? Este ha sido siempre uno de los grandes conflictos monetarios donde se han enriquecido muchos como resultado de incentivar esta doctrina de adquisición y compra de favores y bendiciones de Dios como resultado de mantener esta postura de que se pueden comprar los regalos del cielo a causa de un esfuerzo, una entrega, un sacrificio o recursos financieros. Ustedes todos los días en evangelismo utilizamos Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Vamos a analizarlo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. ¿Qué dice? Es un don de Dios, un regalo de Dios. No se puede adquirir la salvación mediante esfuerzo, buenas obras, dinero, inversiones, donaciones, ni comprar al pastor. Entonces estamos colocando ya los parámetros que nos están dando la interpretación apropiada, porque por gracia somos salvos. Y la otra postura coloca que un pecador es capaz, a través de sacrificios, a través de recursos o de entrega, adquirir un tesoro que finalmente es Cristo. Y ese es el punto focal. Jesús está entonces enseñando a sus discípulos antes de que aparezca Pablo en el escenario con Efesios. Está instruyendo y colocando las doctrinas fundamentales de cómo el cristianismo estará funcionando y cómo debería ser la predicación de los discípulos para entender en su contexto lo que representa el campo, el tesoro y lo que representará la perla. De esta manera entonces, que hubo un precio a pagar. Vamos a verlo. Hebreos 9:28.
Si no está en venta la salvación, entonces la Biblia nos dice que alguien pagó el precio. ¿Y ese precio pagado por quién fue? Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que hubo un costo y fue pagado en su totalidad. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es. El precio pagado ha sido cumplido. Es ahí donde vamos. Jesús estaba, recuerden, enseñándoles a través de parábolas la obra, el significado, el tiempo, las consecuencias, la metodología, el resultado que vendría. Es lo que Jesús está haciendo. Nosotros ya tenemos las epístolas, ya tenemos de una manera más clara, por 2000 años de experiencia, lo que a los discípulos ahí, en esa intimidad, les estaba enseñando a través de una parábola, qué sería lo que representaba la salvación y a quién colocaría este contexto. Bien, el hombre de la parábola no compró el tesoro. Compró, ¿qué dice? El mundo, ¿no? O sea, el terreno. Entonces, tuviéramos que preguntarnos lo siguiente. ¿Un pecador puede comprar el mundo para ganar a Cristo? O si lo comprara, ¿lo va a esconder de nuevo? Jesús es muy claro. Marcos 8, 36, 37. Es que es difícil lo que estamos estudiando. Por eso estamos estudiando, porque no es fácil. Pero si deseamos colocar la interpretación que Jesús espera se convierta en una continuidad de su mensaje, aprender de él para no alterar las figuras que previamente él ya utilizó. El campo, en la parábola del sembrador, ¿qué dice? Es el mundo. El sembrador, ¿quién es? Él, el hombre que aparece ahí. Bien, Marcos 8, 36, 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará una persona por su alma? ¿Podrá comprar el mundo? No. ¿Podrá adquirir ese tesoro? No. Entonces, ¿a qué tesoro se refiere? Es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿A qué tesoro Jesús está aludiendo? ¿Será que era él mismo el tesoro? ¿O el tesoro representaba el reino de los cielos? No. Jesús estaba ¿con quién? Con judíos. Y tenía que hacer audible, visible y tomar los modelos antiguo testamentarios para que ellos relacionaran a qué o de quién estaba hablando. ¿A qué representaba entonces el tesoro? El tesoro, algunos dicen que era la salvación. Otros manifiestan que el tesoro representaba cuando la iglesia triunfalista esté ya en el cielo. Y así sucesivamente hay una gran cantidad de interpretaciones, pero escrituralmente, ¿cuál es la interpretación? El Antiguo Testamento nos va a ayudar muchísimo. Éxodo 19:5 y otro por favor que tenga Salmo 135:4. Recuerda, Jesús ¿a quién vino? ¿A los gentiles o a los judíos? Juan 1:11, ¿qué dice? A los suyos vino. Su prioridad, ¿quién era? Su pueblo.
No estábamos fuera de sus planes, no estábamos por si alguna condición, no estábamos dentro de su propósito. Pero Él vino a cumplir todas las promesas que se habían dado y todas las profecías. ¿A quién? A su pueblo. Y por lo tanto, primero vino a los suyos. Recuerda lo que le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, cuando ella empieza a argumentar acerca de posturas relacionadas con el Mesías, con la salvación, y Jesús claramente le dice, porque la salvación viene de los judíos. Fíjate bien, no hay otra forma. Jesús era judío. ¿Estamos de acuerdo? Jesús era judío. Así que vamos a ver entonces Éxodo 19:5, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el tesoro? ¿O a qué se refería? ¿A qué tesoro? ¿De quién estaba hablando el Señor? El pueblo de Israel. Ese es el punto. El tesoro del que está hablando es el pueblo de Israel. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino. La prioridad era su pueblo, a cumplir cada una de las escrituras que se habían colocado cientos de años antes. Él es el Mesías prometido. Por consiguiente, la nación para Dios es el tesoro. Salmo 135:4, por favor. El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Esta es la continuidad de esa palabra. La nación de Israel fue colocada en este mundo para hacer un regalo, para hacer una bendición. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. El pueblo de Israel fue colocado para propiciar que el reino de los cielos o el reino de Dios fuese conocido y de esta manera se propagara ese mensaje. Pero Israel falló. Israel guardó silencio. Fue como la parábola que vamos a leer un poquito más en Lucas 19, verso 23, hablando de aquellos que recibiendo de Dios un don fueron y lo ocultaron. Israel eso hizo. Debió ser luz a las naciones. Debió ser el comunicador del mensaje a otras personas, pero guardó silencio. Escucha lo que dice Lucas 19:23. Porque si el evangelio, si la nación de Israel, que era el especial tesoro, no dio esperanza ni fruto, se convirtió en algo estéril que no propició ni los intereses ni dividendos. Y este es uno de los reclamos de Dios. Lucas 19:23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Bueno, para los que están aquí, a lo mejor Omar nos puede ilustrar un poquito más. Si no soy capaz con lo que tengo de producir ganancia, hay quienes tienen la habilidad de tener esos recursos en la mano y propiciar algo llamado intereses que produzca ganancia. ¿Estamos bien? La nación de Israel dejó de ser un tesoro para el mundo, se escondió y no dio el resultado esperado. Ahora, ¿eso eliminaría su valor delante de Dios? No. Dios nos ama a pesar de lo que somos y por encima de lo que hacemos. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios no depende de nuestra fidelidad, de nuestra buena conducta o de lo que somos, porque Dios es amor. Dios nos ama como somos, pero no nos ama para que nos quedemos en la misma condición que decidimos quedarnos. Su amor es para libertad, su amor es para bendición, su amor es
para propiciar un desarrollo más grande. Así que Juan 3:16 nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién compró? Porque de tal manera amó Dios a el campo. Jesús dijo que el campo era el mundo. Jesús dio su vida por esta humanidad. De tal manera, así que Jesús pagó el precio por su nación. Juan 11, 51 al 52, por favor. Recuerda lo que estamos hablando. Estamos hablando que el tesoro, desde la perspectiva de Dios, es la amada nación Israel. Y sigue estando en el plan de Dios. Como en el libro de Romanos encontramos, Pablo más adelante declararía que la nación de Israel un buen día se convertiría en una vez más para lo que fue creada, para llevar vida, bendición y ser la portadora de buenas nuevas a las naciones gentiles. Juan 11, 51 al 52, por favor. Esto no lo dijo por sí mismo. Perdón, hablando del sacerdote Ananías, que estaba ahí, inspirado por el Espíritu Santo para hacer una declaración acerca de la vida y el propósito del Mesías. Caifás, perdón. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Wow. Se está aclarando el panorama. Estamos entrando ahora ya en el contexto de cuál es el tesoro y que hubo un precio que se pagó, la vida del Mesías. Isaías 53, 8. Es que nuestra estructura de pensamiento a lo largo de los años genera una rigidez y es difícil salirse. Pero la Escritura nos está llevando paso a paso con la ayuda del Espíritu Santo a ir disipando todas estas posturas para ir en línea recta con el propósito del Señor. Porque si predicamos que un pecador puede comprar salvación, entonces estamos minimizando el sacrificio de Jesús en la cruz. Si afirmáramos que un pecador puede comprar su salvación, entonces, ¿cuál es el punto de que Jesús viene así? A lo que estás diciendo y me das a entender que entonces fue Jesús el que compró el campo. Claro. Exactamente, tienes la razón. Sí, Omar. Yo nada más tengo una duda y no sé si me estoy adelantando. Sí. Una de las discusiones que se suscitaron ya en Hechos 20, era de que los discípulos ya discutían con los fariseos de que ellos eran el pueblo de Dios. O sea, no era Israel, o sea, que Israel lo rechazó y que ellos eran el pueblo de Dios, no Israel. ¿Qué sucede? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando Jesús es rechazado por su pueblo, es cuando entonces se vuelve a esa predicación abierta en la que el pueblo de Israel está incluido, pero también todo aquel como los griegos que fueron a ver a Jesús. De esta manera tenemos que darnos cuenta que el pueblo de Israel siempre será la nación amada por Dios. Y es lo que la perla, lo vamos a ver, qué es lo que significa la perla. Wow. Vamos bien, así que ahorita, ¿qué está diciendo entonces? Que a pesar de la condición de Israel de rechazar al Mesías, cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, Jesús dijo, nada les será perdonado, y Jesús se retira. De hecho, ya no tiene contacto. Pero las promesas de Dios es que la nación de Israel tiene un futuro. Un buen día la nación de Israel volverá a reverdecer, volverá a ser lo que Dios ha declarado. Una de las promesas más difíciles que se creían se cumpliría era que por siglos Israel o la nación de Israel estuvo dispersa
como muchos judíos hoy están dispersos en el mundo entero. Y la promesa de que volverían a ser nación se creía prácticamente imposible de cumplir por las condicionantes del entorno de las naciones enemigas, de la oposición, y hasta que el 14 de mayo de 1948, en las Naciones Unidas, no porque ellos lo dijeron, fue porque el contexto, y Dios inclina corazones, fue cuando la nación de Israel volvió a ser públicamente o políticamente una nación realmente reconocida en el mundo entero. 14 de mayo de 1948. Así que sigue siendo Israel el tesoro de Dios. Pero esto no implica que celebremos todo lo que hace Israel, no, porque hasta el día de hoy Israel no conoce al Mesías. Pero ser el pueblo de Dios no ha dejado ese lugar. Un buen día, cuando el Señor regrese, establecerá su reino sobre esa tierra de Israel. Recuerden que estamos hablando en ausencia del rey. Jesús está donde, sentado en su trono, no está aquí físicamente con nosotros. Cuando sea su segunda venida visible, es cuando empieza el milenio. Ahí es donde entonces Él reinará. Porque cuando venga el rapto, es decir, la parousia, Él no va a tocar la tierra. Él nos va a esperar en los aires. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Porque el mismo Señor con voz de trompeta, con voz de mando aparecerá en los cielos. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán primero y después nos da la metodología que va a suceder. Después los que quedemos vivos seremos transformados y el Señor nos encontrará en los aires. En cambio, en Hechos 1, aquellos ángeles cuando estaba la multitud reunida, les dice, ¿qué están mirando al cielo? Ese mismo Señor que ustedes ven descenderá al mismo lugar. Ahí es donde colocará su pie. Hay que hacer esas dos aclaraciones, de otra manera nos vamos a confundir. ¿Correcto? ¿Comentarios? Recuerden, estamos hablando de la nación de Israel como el tesoro. Sí, Steven. Algo como manera de pregunta, cuando dice que lo esconde de nuevo, entendemos que ya estamos hablando del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere con que lo esconde de nuevo? Es como... Es lo que está aconteciendo hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque debido a lo que Pablo más adelante revela, que por la dureza de su corazón, por la negligencia de ellos, nosotros fuimos colocados ahí. Y posteriormente dice que cuando venga la plenitud de los gentiles, entonces la rama natural. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ese es un punto muy importante. Porque mientras no se llegue a la plenitud de los gentiles, Israel continuará en su misma condición, en su misma postura. Pero eso no implica que ha dejado de ser la niña de los ojos de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al verso 45 y 46, porque nos alcanza el tiempo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En 1 Corintios capítulo 10, verso 32, la Biblia hace una diferencia de tres personas, tres tipos de elementos. ¿A qué se referirá con la perla? La perla está hablando de la iglesia. La perla es la iglesia. Eso necesitamos colocarlo porque si no tenemos el sustento bíblico, nos vamos a ir con la postura personal, tradicional. Por eso es que necesitamos un sustento bíblico para afirmar lo que Jesús está diciendo. Si no lo tenemos, estaremos vagando en nuestras diferentes posturas, pero no acertando en el significado original, correcto, que debemos conocer. ¿Por qué?
Porque la perla es una unidad, mientras que el tesoro se compone de diversos elementos, es decir, del pueblo de Israel. Pero la perla es una unidad, un organismo que nos va a permitir entonces entender, debido a lo que vamos a leer, por qué se refiere a esto. 1 Corintios 10:32. Allá atrás que se oiga la voz potente. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sea tropiezo a quién. ¿Por qué nombra judíos primero? ¿Por qué es? ¿Por qué no al revés? Tenemos que entender que hay una prioridad que no podemos eliminar. Aun cuando la iglesia figura, lo primero fue Israel. Y nunca la iglesia suplantará a Israel. Y ese es otro problema que tenemos en muchas doctrinas. Que la iglesia es el Israel. No, la iglesia tiene su propia identidad. Por eso dice, primero a judíos. Después, ¿quiénes son los gentiles? Aquí ya no, aquí está hablando de otro tipo. Nosotros somos la iglesia. Está hablando de quienes no son judíos y no se han convertido. ¿Vamos bien? Está hablando de tres tipos. Y tenemos que tener cuidado con estas definiciones. Por eso nos cuesta trabajo hacer que todas estas condiciones empiezan a tomar forma, porque colocamos algunos aspectos que tomamos de otros textos y no hay el sustento, la continuidad que lo puede avalar, definir. ¿Sí? Mande. Los gentiles también entrarían o sea, entrarían todos los que no creen en Cristo y todos los de otras religiones. Qué buena pregunta, Norma. Los gentiles para el pueblo judío representaban todos los que no pertenecían a la nación ni tenían lazos consanguíneos judíos. Por consiguiente, representaría una humanidad fuera del pueblo hebreo. Y eso incluiría a quienes, para los judíos, los cristianos serían gentiles, cualquier otra religión serían gentiles para ellos. Y en este contexto que estás preguntando, significaría que quienes no tienen una relación con Jesús no entran dentro de la iglesia, ni tampoco del pueblo judío. Son todos aquellos que tienen una religión, o que son ateos, o que son gnósticos, o que practican cualquier otra cosa, ellos entran en esa categoría de gentiles. ¿Ok? Eso es muy importante, buena pregunta. ¿Por qué? Porque los gentiles, que nosotros pertenecíamos a ese rango, fuimos ahora sí que atraídos por el amor de Cristo y dejamos de ser gentiles para convertirnos en miembros de su iglesia, su familia. ¿Ok? ¿Qué está diciendo entonces? Que la iglesia es única. ¿Por qué? Porque la perla no es como otras gemas. Una perla es el resultado de sacrificio, de dolor, de un dolor intenso y de muerte. Fíjate bien. Quienes no conocíamos el proceso formativo de una perla, ignoraríamos esta verdad. Pero la perla es el proceso lento, doloroso, de una partícula que entró dentro de la concha de una ostra, y esa partícula al penetrar empezó a generar una herida, un dolor, que la misma ostra empezó a tratar de
colocar una sustancia para empezar a cubrir ese elemento y empezar a darle esa forma en un proceso muy, muy lento, del cual prácticamente es imperceptible para nosotros los humanos, puesto que está bajo las aguas. ¿Y acaso la iglesia no fue de igual manera comprada con ese precio? Efesios 4 al 6. ¿Por qué? Porque la perla tiene un origen y la iglesia de igual manera tiene un origen, tiene un valor y tiene un destino. Yo espero que si ustedes tengan tiempo de ver el proceso en internet de cómo se forma una perla, y es captar verdaderamente que no es algo natural. Tuvo un precio a pagar, un alto costo para formar y lograr una perla hasta que llegara a su plenitud, y de esta manera la ostra diera su vida para que la perla tuviera su formación. Efesios 4 al 6, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow. Pablo, por el Espíritu Santo, él ya tiene la revelación acerca de lo que sería la iglesia. Los discípulos todavía no llegaban a ese punto. Jesús está enseñándoles de una manera velada lo que vendría a formarse. ¿Y cuándo se formó la iglesia? En Pentecostés, recuerden. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? ¿Cómo se realizó? Efesios 5:25. ¿Cómo se realizó la iglesia? Jesús tuvo que dar su vida. Y cada vez nos damos cuenta que fue una decisión voluntaria por amor de Jesús para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser lo más valioso. 5:25. A ver, 25 también. 25. 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Le sigo? No, con ese. Ese es el punto. Jesús, ¿qué hizo? Se entregó, padeció, sufrió, por amor ¿a quién? ¿A los gentiles? A los que vendrían a ser su iglesia, su cuerpo. Por eso es que Jesús está colocando una figura muy conocida para su pueblo, las perlas. De tal manera que los discípulos no estaban preguntando, estaban entendiendo de una manera quizás no tan amplia, pero estaban entendiendo que vendría primero el tesoro, la nación, la perla, lo que saldría como resultado de una vida de entrega, de pasión, de dolor, hasta que la muerte concluyera con él para que diera oportunidad a surgir lo más valioso de él, la perla. Qué tremendo. Así que Hechos 2:47, ¿qué está sucediendo? Una perla, si ustedes pueden ver ese documental, una perla crece gradualmente, paso a paso, con ese proceso lento, pero efectivo, porque la ostra está segregando un líquido para irla cubriendo, para irla protegiendo. Mientras esté dentro de la concha, nada le va a pasar. Qué tremendo es como estar nosotros en los brazos del Señor. Jesús edifica su iglesia, dice la palabra. Y la ostra está cuidando de la perla.
y está segregando para que vaya creciendo, ampliándose, para que adquiera la forma completa. Y es lo que Jesús hizo precisamente. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que la iglesia está creciendo? No tenemos estadísticas, pero hay alguien que tiene esa misión específica. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow. El Señor añadía hasta el día de hoy como esa perla que un buen día llegará a su perfección. Qué tremendo. Estamos en proceso todavía. Tú y yo podemos decir, bueno, es que la iglesia es tan grande y cuántas congregaciones. Tenemos una diversidad de congregaciones en el mundo entero, pero la iglesia es una sola en el mundo entero, donde tú y yo pertenecemos. Nos podemos congregar en diferentes lugares, bajo diferentes nombres, pero la iglesia es una sola. Tan es así que aún las perlas, no lo escribí, pero Apocalipsis 21:21 menciona que en el mismo cielo habrá algo relacionado con estas perlas llamadas o parte de la iglesia. Wow. Si es 21:21, dice las puertas. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla. Wow. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los 12? Porque ustedes se sentarán en 12 tronos. Qué impactante. Que aún en los cielos esa perla o esas perlas estarán ahí hablando de la iglesia. Pero bien, vamos a detenernos un poquito porque es necesario. Mencioné Efesios 5:27, lo que estabas hablando ahorita, eso vamos a tener. La iglesia está en el mundo, entre las naciones, y la Biblia enseña que las aguas son las naciones del mundo físico. Por lo tanto, la iglesia está esparcida entre las naciones y un buen día el Señor la tomará para hacerla perfecta. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, la iglesia no será perfecta. Pero cuando el Señor venga por su iglesia, entonces la novia será vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, para estar con Él por una eternidad. Efesios 5:27, pero otros por favor, Daniel 7:1-3 y otro Apocalipsis 17:15, por favor. La iglesia ha sufrido persecución, la iglesia ha estado bajo conflicto y la iglesia no ha llegado a su plenitud. Por eso es que estamos estudiando, por eso es que pedimos que el Señor nos ayude para crecer, para madurar, para ir desligándonos del peso que en ocasiones se convierte en un obstáculo en nuestro progreso espiritual. Pero estamos esperando que el Señor, como Él dijo, para buscarse una iglesia sin mancha, sin arruga, una perla de gran precio. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es, o ese sería el resultado final del proceso formativo de la perla, la iglesia. El valor de una perla no depende del valor que una persona le dé. El valor de esa perla está definido por su perfección, por lo que representa. Y muchas personas no se percatan que una perla no es tanto manufacturada, es el resultado del proceso
doloroso que se tuvo que pagar para formarla y llevarla a su plenitud. Así que cuando Jesús habla de la concha, está hablando implícitamente de las aguas. Daniel 7, 1 al 3 y otro Apocalipsis 17, 15, por favor. Aquí. Sí, adelante. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuando lees toda la explicación te das cuenta que está hablando de naciones, de personas. Ese es el punto. Nosotros estamos en diversos lugares, la iglesia está prácticamente en todo el planeta. En cualquier parte prácticamente de este planeta la iglesia se encuentra haciendo su labor. Está en proceso formativo. Tú y yo estamos en proceso formativo. El día que el Señor levante su iglesia, ese día lo imperfecto dará lugar a lo perfecto. Lo corrupto dará lugar a lo incorrupto. Qué tremendo. Apocalipsis 17, 15, por favor. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Qué claro. Qué claro. Jesús no estaba diciéndoles a sus discípulos que en ese momento, en su tiempo histórico, sentados ahí junto a él en aquella casa, después de haber despedido a la multitud, no estaba hablando que la perla sería otro día en su vida. Estaba hablando del proceso que generaría a lo largo de los siglos ir desarrollando la iglesia para que un buen día alcanzara su plenitud, y eso sería la perla de mayor precio. Otros creen que la perla de gran valor es el cielo. No es así. De hecho, hay un himno que habla de que la perla es estar en el mismo cielo. No, la perla no es el cielo. Jesús declaró que el reino de los cielos es. Y mira, tan sencillo, en el libro de Juan, capítulo 17, Jesús está orando. No sé si es el verso 21, 22, si alguien lo tiene, búsquelo. Juan 17, es la última oración que Jesús está haciendo. Y dice: Padre, te ruego para que donde yo esté, ellos estén. Donde el Señor está, ese es el lugar donde la perla estará. No es entonces el cielo. El cielo es el lugar donde Dios está hoy. Es donde Jesús está hoy, sentado a la diestra del Padre. Por eso la perla no puede ser el cielo, porque no está hablando de una condición, está hablando de lo que será cuando ese sufrimiento concluya, que concluyó en el sacrificio de Jesús. ¿Ya lo tienen? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué versículo es, por Ramusita, por favor? 17:24. Gracias. 17:24. 21, ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Jesús es muy claro. La perla entonces no puede ser el cielo. Jesús es donde tú y yo estaremos con Él. Donde Él esté, ese es el lugar, porque tú no puedes ubicar físicamente ese lugar. Pablo fue llevado al tercer cielo, es decir, superando las estrellas, la bóveda y posteriormente el lugar donde se está refiriendo. Pero donde Él esté es el lugar donde vamos a estar. Por eso Jesús dice: donde yo esté, quiero que también ellos estén.
Juan 14:1 dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Como dijo Ramoncita, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Wow, que es donde un buen día, cara a cara estaremos con Él. Y cuando llegan las bodas del Cordero, ese día es porque la iglesia será esa perfecta, sin mancha y sin arruga. Bien, así que un buen día, la iglesia revelará completamente su belleza. Un buen día, y puede estar tan cercano que quizás nos puede sorprender en cualquier momento. Las condiciones actuales, donde la ciencia, las condiciones políticos, sociales y el grado de maldad en toda su plenitud, nos está conduciendo a un desenlace donde sabemos que estamos a las puertas. ¿Cómo? Jesús declaró que habría señales que iban a definir prácticamente los tiempos. El día y la hora tú y yo no lo sabemos y no podemos especular. Pero lo que Jesús mencionó es que cuando esas señales estuvieran ahí, estábamos a las puertas. Él sabe el día y la hora. La pregunta es, ¿nos encontrará haciendo lo correcto? ¿Estaremos listos para eso? El Señor nos ayude. ¿Por qué necesitamos seguir orando por Israel? Debemos reconocer que para Dios sigue siendo su especial tesoro, la niña de sus ojos. Pero para ti y para mí, la iglesia es muy distinta a Israel. Somos muy distintos. Tenemos una identidad propia en Jesús. Y la iglesia hoy es la novia de Jesús. Y cuando llegue el día del rapto, entonces la novia dará lugar a ser la esposa en los cielos. ¿Por qué? Porque se vestirá de lino fino. Aleluya. Bien, vamos concluyendo. Vamos a orar para despedirnos. ¿Algunos de ustedes? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra habla por sí misma, Señor. A ti no se te olvidó nada y todo, la verdad aquí la encontramos, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque en tu plan estábamos. Sin duda, Sí, podemos darte gracias porque tú nos consideraste, nos salvaste, nos diste vida, Señor, por gracia, por tu mera gracia y por tu mero amor, Señor. Yo te quiero pedir que esta enseñanza que hoy nos llevamos, nos ayudes a meditarla, Señor, a comprenderla, Espíritu Santo. Síguenos hablando, Señor, para que podamos entender la riqueza, Señor, que hay en tu palabra. Y ahora que vamos a nuestro hogar, te pido que tú nos guardes, Sí, Señor, que líbranos. tú guardes nuestro camino. Ayúdanos a seguir entendiendo y anunciando, Señor, tu evangelio a aquellos que aún necesitan escuchar Padre. estas buenas nuevas, Padre. Gracias por los recursos que nos das para venir, así como regresar, Señor. Y guárdanos, Padre, para que mañana podamos continuar, Señor, en día de oración, buscándote, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima.